Buenas tardes compañeros y profesor presente. Junto a mis compañeras Constanza Díaz, Tiari Nostroza, María Jesús Marín, Ignacia Núñez y Martina Lerena y yo, Carol Lavados, les presentaremos Mesopotamia y Egipto. Babilonia y Asiria fueron imperios de la antigua Mesopotamia, una región de Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. De hecho, de ahí viene su nombre. Mesopotamia significa tierra entre dos ríos, aunque como pueden ver en la imagen de la izquierda, en realidad abarca un poco más allá de los ríos. Ahora, como veremos en la siguiente diapositiva, acá surge la primera civilización, por lo que resulta interesante considerar el por qué los primeros momentos de la historia donde el ser humano establece ciudades sean aquí exactamente y no en otro lado. Como pueden ver en la imagen de la derecha, Mesopotamia se ubicaba en lo que se conoce como la media luna fértil. Esta es una zona que, a diferencia de la mayoría del Medio Oriente, que era completamente desértica, tenía el agua suficiente como para mantener vida silvestre. En esta zona se encontraron con grandes ríos, lagos, abundantes peces, prados, cabras, ovejas, burros, águilas, halcones. O sea, era un lugar que posteriormente permitiría asentarse, desarrollar la agricultura y la ganadería, y por eso fue escogido como cuna de la civilización, porque todos sabemos que el agua es un elemento fundamental para la vida. No solo la primera nación mesopotámica, sino también considerada la primera civilización humana, tenemos a los sumerios. Su origen data aproximadamente el 4000 a.C. e incluso antes. Sus ciudades eran independientes, o sea, no había un monarca que legislara todo, sino que cada ciudad tenía su propio gobernante. Los sumerios creyeron en muchos dioses, de hecho, cada ciudad tenía su propio dios, por lo que había muchos templos. Construyeron canales y cisternas para irrigar la tierra. Moldearon cerámicas delicadas, labraron el bronce y el cuero e inventaron la rueda, la vela y la escritura cuneiforme. Con el desarrollo de las ciudades, las tentativas de supremacía de unas sobre otras se tornaron inevitables, por lo que durante un milenio se produjeron luchas por el control del agua, de las rutas de comercio y el cobro de tributos a tribus nómades. Alrededor del 2400 a.C. fueron invadidos por un ejército de bárbaros bajo el mando del general Sargón, quien conquistó las ciudades y fundó una en el norte llamada Agadé o Akkad. Se conservó la escritura cuneiforme propia de los sumerios, pero se estableció como idioma el acadio. El reinado de este general Sargón no duró mucho porque llegaron nuevos bárbaros y los sumerios conquistados recuperaron sus fuerzas, por lo que durante un periodo una dinastía de reyes de la ciudad de Ur gobernó la zona. En torno al 1800 a.C., Hammurabi conquista todo el territorio y establece Babilonia como capital de su reino. Por otra parte, y simultáneamente, una tribu conquista Agadez, que como les mencioné era una ciudad más al norte que había sido fundada por el general Sargón, y la rebautiza como Asiria. Babilonios y asirios no tuvieron una buena convivencia, de hecho estuvieron por muchos años en disputa. Y si bien al principio los babilonios sobresalieron, posteriormente los asirios se fortalecen y no solo someten a los babilonios, sino que desarrollan un tremendo potencial expansionista. Este imperio se expande muchísimo, llega hasta el Océano Índico, Egipto e incluso hasta India, donde hubo un intercambio cultural importantísimo. Por lo tanto, la esfera de influencia siria fue muy grande. En el 627 a.C. muere el rey asirio Asurbanipal, lo que los debilita y hace que finalmente la máquina de guerra siria termine cayendo. El imperio es invadido y en el 602 a.C. Nínive, una ciudad muy importante, es destruida. Esto marca el fin del apogeo de Mesopotamia y principalmente de Asiria, porque a partir de ahí empieza a ser absorbida por otros grandes imperios. Ahora, como los babilonios se encontraban bajo el poder de Asiria, con la muerte del rey Asurbanipal, resurgieron bajo el mandato de Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Estos impulsaron una campaña de conquista expansiva, lo que le generó conflictos con egipcios y persas. En el 539 a.C., los persas se apoderaron de Babilonia, por lo que la tierra entre los dos ríos se convirtió en una provincia persa que más tarde termina en manos de Alejandro Magno y sus guerreros macedonios y griegos, para finalmente terminar en manos del Imperio Romano.
Las grandes ciudades se desplomaron y convirtieron en montículos de tierra en el desierto. La rica civilización sumeria, asiria, babilónica cayó en el olvido hasta mediados del siglo XIX. Para continuar con la historia de esta gran civilización, describiremos algunos de sus avances culturales más importantes. Primero encontramos el Código Hammurabi, el cual es un conjunto de leyes que data de entre los años 1728 y 1686 a.C. aproximadamente. En este documento existen 282 artículos, de los cuales 9 se relacionan con la práctica médica. Estos 9 artículos médicos están destinados principalmente a regular problemáticas controversiales de la época, como los honorarios en relación a la función quirúrgica y las sanciones destinadas a los médicos, específicamente los ASUS, que cometían algún error técnico durante la realización de su profesión. El grado de la sanción dependía del estatus social del paciente. Si este era un noble, el médico arriesgaba perder ambas manos para enmendar el error cometido. Por otra parte, el sistema económico de esta civilización estaba basado en la utilización del shekel, el cual servía para realizar trueque de mercancías, pago de contribuciones y de multas. También tenemos la escritura cuneiforme. Esta escritura es originaria de Mesopotamia. Su nombre proviene del término latín cuneus, que se traduce como cuña debido a la forma de las impresiones que se realizaba sobre la arcilla. Se tallaba el texto sobre una tablilla de arcilla húmeda con un instrumento denominado punzón o estilete. Una vez concluido el texto, la tablilla era llevada al horno para garantizar una conservación más duradera. Cada tablilla contenía la serie y el número de la tablilla para su correcta identificación, el texto y el colofón, que contenía la primera línea de la tablilla siguiente, el propietario, el año de reinado del soberano correspondiente, la ciudad de la escuela, el nombre del escriba y, en algunos casos, el autor. Siguiendo con los avances culturales de esta civilización, encontramos un legado anatómico derivado de la tendencia de los médicos de obtener un pronóstico del enfermo a partir de los hallazgos hepáticos de un cordero. Por esta razón, se crearon modelos de arcilla de hígado con fines educativos. Con respecto a la higiene, la civilización sumerio-asirio-babilónica no permitía ensuciar las conducciones de agua, por lo que desarrollaron amplios y complejos sistemas de desagüe, generando un importante legado arquitectónico relacionado a la salud que también se observó en la civilización posteriores. También cabe destacar el gran avance matemático que tuvo esta civilización. Todos los hallazgos matemáticos de esta época son englobados bajo el concepto de matemáticas babilónicas, dentro de las cuales se encuentra la tablilla YBC 7289 y la tablilla Plimpton 322. En la primera tablilla mencionada se encuentran plasmadas desde las más sencillas hasta las más complejas ecuaciones matemáticas. Múltiples ejercicios reflejan el conocimiento que tenía la población sobre las multiplicaciones, divisiones, fracciones, ecuaciones algebraicas e incluso ecuaciones lineales y cuadráticas. Mientras que en la tablilla Plimpton 322 se encontraba plasmado el teorema de Pitágoras, formulado nada menos que 1000 años antes del descubrimiento del mismo teorema por parte del matemático griego a quien se debe su nombre. Finalmente, esta civilización utilizaba un sistema sexagesimal como base de todas sus matemáticas. Este sistema, estructurado en base 60 y no 10 como se utiliza en la actualidad, fue empleado debido a que el 60 tiene mayor cantidad de divisores, lo que simplificaba ampliamente los cálculos matemáticos. De este sistema deriva la división de una hora en 60 minutos, así como un minuto en 60 segundos. También gracias a él, una circunferencia está determinada por 360 grados. Todos estos avances derivados del sistema sexagesimal se siguen empleando hasta el día de hoy. Ahora bien, también tenemos que mencionar que son los aspectos teúrgicos, astrológicos y aritméticos de la medicina en Mesopotamia. En primer lugar, debemos entender que los asirios babilónicos se basan en la creencia de que todos los fenómenos terrenales se encontraban subordinados a la voluntad de los dioses, ante lo cual la enfermedad o las dolencias eran producto de demonios, mientras que las curas se explicaban por la presencia de los dioses. De esta manera tenemos distintos demonios, algunos provocaban por ejemplo la fiebre, otros la peste, otros generaban un maltrato en el cuello, en el pecho, en las manos o en la piel. De esta manera tenemos que el tratamiento a seguir consistía en la expulsión de los agentes malignos del cuerpo, donde primero el paciente debía ordenarle a estos demonios que salgan de su cuerpo, para posteriormente dirigirse a los dioses suplicándoles ayuda para combatir los demonios y finalmente mostrando arrepentimiento por sus faltas o pecados. Por otro lado, tenemos que en Mesopotamia existían 12 divinidades consagradas, un dios para cada ciudad. Por ejemplo, tenemos que en Babilonia era Marduk, quien era un dios omnipotente que ahuyentaba las enfermedades y confería salud. Por otro lado, tenemos a Nabu, que era el dios de todas las ciencias, entre ellas la medicina.
la diosa Gula, quien era la diosa de los medicamentos y el veneno, Insta, que era la diosa que protegía del embarazo y el parto. Ahora bien, si hablamos del aspecto astrológico, tenemos que mencionar que esta civilización tenía la creencia de que la posición de los astros en el cielo determina de forma exacta los deseos o intenciones de los dioses, por lo cual conocerlos y saber cómo funcionaban permitía predecir sus movimientos. Por ejemplo, predecir cuál es el mejor periodo de cosecha, predecir alguna guerra o alguna catástrofe. A partir de lo cual se construyeron observatorios denominados ziggurats, los cuales eran torres de 80 metros de altura con una estructura escalonada en 7 terrazas para representar cada uno de los 7 planetas conocidos. De esta manera, estas estructuras permitían estudiar el comportamiento de los astros y su relación con los dioses, además de ser un medio de comunicación con los mismos. A partir de lo cual se logró emplear un calendario de 12 meses, observar el comportamiento de la Luna y del Sol, además de ciertos planetas, además de identificar 12 constelaciones. También es importante mencionar que el número 7 era un número de mal augurio, de tal manera que el médico no podía atender pacientes ni tampoco preparar recetas los días 7, 14, 21 o 28. Un hecho importante a mencionar fue el descubrimiento de la gran biblioteca del rey asirio Usurbanipal, la cual está ubicada en Nínive, la cual fue descubierta en el año 1849 por Austin Henry Layard. Esta biblioteca en particular contaba con 22.000 tablas de escritura cuneiforme, entre ellas tratados matemáticos, astrológicos, libros de magia, religión, arte, diccionarios y entre ellos 800 textos relacionados con la medicina, donde estos textos en particular se ordenaron según sus causas, los órganos afectados o el tratamiento a seguir. Sin embargo, debido al uso de gran cantidad de términos anatómicos, nombres de drogas e instrumentos, fue muy complicado a la hora de traducir este texto a las lenguas modernas. Un elemento importante que se encontró en esta biblioteca fueron 11 tablas de arcilla que relataban lo que eran las pericias del rey Gilgamesh, conocido como el poema de Gilgamesh, que corresponde a la obra épica más antigua encontrada. Y su importancia radica en el hecho de que es una de las primeras obras que habla y enfatiza lo que es la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses, además de que plantea la idea de que de alguna manera los dioses con los humanos existía una interdependencia, es decir, que los dioses no pueden existir sin los seres humanos y viceversa. En cuanto a la organización y regulación médica en Mesopotamia, casi todos los médicos mesopotámicos eran sacerdotes, por lo tanto pertenecían a la clase privilegiada de los eruditos y muchos de ellos antepusieron el sacerdocio por sobre la medicina. En base a esto, la vocación médico-religiosa tuvo 3 tendencias definidas. En primer lugar tenemos al Baru, que se ocupaba del diagnóstico, pronóstico y también de averiguar las causas de la enfermedad. Luego tenemos al Achipu, también conocido como invocador de exorcismos, que era el representante más importante de la clase sacerdotal. Este se encargaba de examinar el cuerpo de los enfermos y expulsar a los demonios de la enfermedad para reconciliarlos con la divinidad. Y es importante mencionar que el Achipu era considerado como el médico superior, motivo por el cual no realizaba prácticas quirúrgicas, ya que a causa de su rango no debía mancharse con impurezas, tales como los fluidos corporales, la sangre, etc. Finalmente, tenemos al Asu o sanador o el verdadero médico, que era un sacerdote que atendía exclusivamente a los enfermos, empleaba conjuros, recetaba medicamentos y realizaba intervenciones operativas con el bisturí. Ahora bien, el acto médico se desarrollaba conforme al siguiente procedimiento diagnóstico. Se realizaba un interrogatorio o catarsis que podía ser mediante la adivinación a partir del fuego, empinomancia, el polvo, lecanomancia, los sueños, oniromancia y la hepatoscopía de animales, que correspondía al análisis hepático de animales sacrificados, ya que para los mesopotámicos el hígado era la fuente de la vida. Por lo tanto, el diagnóstico lo concluían a partir del estudio hepático y de presagios. Como se mencionó anteriormente, el Código de Hammurabi corresponde al primer código de leyes escritas y regula la actividad y conducta de los médicos, así como también establece multas y honorarios que eran proporcionales al estrato social del paciente. Este texto también trasluce el gran desarrollo de la higiene pública, la presencia de los drenajes de agua negra, la construcción de excusados, entre otros puntos, y se rige por la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, lo cual muchas veces puede sorprender al lector moderno producto de sus sanciones muy severas. Por ejemplo, si una casa mal construida se venía abajo y mataba al hijo del dueño, el hijo del arquitecto debía ser ejecutado.
Ahora, en cuanto a algunas normas relativas a la cirugía, tenemos que, por ejemplo, si el cirujano opera a un noble y le salva la vida, recibirá 10 shekels de plata. Sin embargo, si el noble muere, se cortará la mano del cirujano. También, si el paciente es un esclavo y sobrevive, el médico recibirá 2 shekels por parte del dueño. Sin embargo, si el esclavo muere, el médico debía conseguir otro esclavo. La medicina del mago sumerio avanzó cada vez más hacia la medicina religiosa del sacerdote, y ni observaciones ni experiencias pudieron contrarrestar el demonismo. Por lo tanto, la diagnosis y prognosis tenían como base la profecía, y como se mencionó anteriormente, para cada enfermedad había un demonio responsable. Por otro lado, las visitas médicas se regulaban y ordenaban a través de la corte real, es decir, que era el médico quien visitaba al enfermo. También los varus y achipus debían ejercer su profesión gratuitamente, pero como compensación los enfermos y convalecientes llenaban sus santuarios de dádivas. Y finalmente, un punto muy importante que se asemeja bastante al juramento hipocrático es que se le pidió al médico que jamás ejerciera su arte en casos desahuciados, ya que en estos casos el paciente moriría y no había nada más que hacer. Primero que todo, para estas civilizaciones era común pensar que el mal era consecuencia del pecado, de la acción de espíritus que se introducían al cuerpo para castigarlo, y que los pecadores eran quienes desatendían el servicio de los dioses. Es importante destacar que tuvieron preocupación por la salud pública, como ya lo hemos mencionado, con la existencia de los sistemas de desagüe combinados, la prohibición de contaminar las conducciones de agua, entre otros. También la medicina alcanzó un grado mayor de perfección que en Egipto. Los demonios mencionados fueron los precursores de nuestros gérmenes. Los encantamientos eran similares a las recetas médicas actuales, y los hechizos para las dolencias eran tan misteriosas como las fórmulas del médico moderno. La mayoría de la información médica se encontró en tabletas de arcilla. En estas se describen enfermedades tales como la fiebre, reumatismo, tumores, hepatitis, entre otras. Además de medicamentos en base a distintas hierbas medicinales, como el agua del diablo para relajar los espasmos intestinales, el guanabu y la fabricación de otros medicamentos a partir del ajo, opio, tomillo, etc. La tableta Nippur es el documento clínico más antiguo, escrito hace más de 400 años y presenta aspectos de corte protocientífico. Aquí se detallan los remedios favoritos de un médico desconocido que ocupaba drogas de origen animal, botánico o pétreo, como por ejemplo de piel de serpiente, salitre, etc. Estos materiales se reducían a polvo o eran diluidos y se aplicaban de forma directa sobre la herida o los pacientes se la ingerían. La escritura cuneiforme, plasmada en tabletas de arcilla, ha sobrevivido a través de milenios hasta ser descifrada en el siglo XX, lo que hizo posible investigar los conocimientos médicos de los sumerios, asirios y babilonios. Se sabe que muchos hechizos empleados en Mesopotamia siguen vigentes entre sus descendientes semíticos modernos. El libro Campbell-Thompson es una piedra angular en la historia de la medicina. Poco después, el mismo autor siguió con la publicación de Assyrian Herbal, que identifica cerca de 250 plantas medicinales empleadas por los asirios para la preparación de sus medicamentos. Los habitantes de Mesopotamia crearon las primeras leyes de regulación de la práctica médica. Además de todo esto, a la medicina en Mesopotamia se le atribuyen los primeros modelos anatómicos, modelos de hígados de arcilla que reproducían las alteraciones más frecuentes. A su vez, los mesopotámicos fueron capaces de identificar la necesidad de contar con la disposición de aguas servidas o desagües, lo cual era de suma importancia, ya que en los lugares donde no se contaba con estas instalaciones se veía una mayor incidencia de enfermedades infecciosas. Para ellos, el tema de la higiene era de suma importancia, y todo esto es un legado directo de lo que posteriormente se realizaría en otras culturas. Egipto está en el nordeste de África y es atravesado por el río Nilo, clave del éxito para el desarrollo de la civilización egipcia. Se cree que los egipcios pertenecieron a la raza camita y que eran originarios de una región llamada Punt. Al principio el país estaba compuesto por pequeñas ciudades, o nomoi, cada una con sus propios dioses, templos, sacerdotes y gobernantes. Los habitantes de estas cooperaban entre sí. Su comunicación era facilitada por el Nilo y por el viento que contrariaba la dirección de las aguas del río. Posteriormente, en torno al 4000 a.C., el territorio se divide en dos regiones mayores, Alto Egipto y Bajo Egipto. Al principio bastaba con los desbordes del río para mantener la tierra, pero con el aumento de la población fue necesario construir canales para poder irrigar la tierra y conservar su humedad en épocas de sequía. El río Nilo, como mencioné al principio, fue la clave del éxito para el desarrollo de la civilización.
ya que sin él el territorio hubiese sido inhabitable. Todos los años las crecidas del río aportaban la humedad y el limo necesario para la agricultura. El limo es un sedimento transportado en suspensión por los ríos y por el viento que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados, y es tipo un barro que deja el terreno muy fértil. Entonces los granjeros plantaban sus semillas ahí en ese barro y con la ayuda del sol salía la planta. Y por eso, como dijo Heródoto, un historiador griego, el país era un don del Nilo. Ahora, no todo era color de rosas, o sea, las inundaciones a veces se descontrolaban y arruinaban cultivos, aldeas y poblados. Y por el contrario, cuando el río traía poca agua, la hambruna asolaba la zona. El Nilo, por lo tanto, era fuente de vida, pero también de muerte, por lo que egipcios tuvieron que unir fuerzas, construir canales de irrigación, cavar cisternas para prevenir sequías y fortificar diques para contener el agua en épocas de desbordamiento. Este desafío requirió de una gran organización y arduo trabajo, que condicionó una respuesta comunitaria, un trabajo colectivo. Y esto hizo que estas zonas fueran más desarrolladas que las zonas con un clima y terreno más acogedor. Los sacerdotes encargados del regadío observaron que las crecidas del río se producían cada 365 días. Esto permitió definir un calendario de 12 meses de 30 días basado en los ciclos completos de cambio en las fases de la luna, a lo que se le agregaron 5 días adicionales. Aparte de, las inundaciones borraban los límites entre las tierras de propiedad individual, por lo que tuvieron que buscar una fórmula para definirlos nuevamente. De ahí el origen de la ciencia de medición de la tierra o geometría. Como siempre, ambas zonas de Egipto empezaron a pelear, lo que termina con el rey Menes fundando Menfis e inaugurando la primera dinastía, de 30, convirtiéndose en el primer rey portador de las dos coronas, blanca del Alto Egipto y roja del Bajo Egipto. En ese entonces, Egipto contaba ya con todos los elementos de una civilización: ciudades, sistemas de gobierno, organización de los ejércitos, escritura, uso de los metales y arte de la cerámica. La sociedad egipcia estaba jerarquizada en 3 niveles: el faraón, que era el depositario del derecho divino y se le atribuían todos los poderes por mediación de Horus; los altos funcionarios, que eran sumos sacerdotes y escribas; y el pueblo, campesinos, artesanos, esclavos, entre otros. A partir de la unificación del Alto y Bajo Egipto, el gobierno pasó a ser monárquico, absolutista y teocrático, porque gobernaba un único rey o faraón que tenía todo el poder y además era considerado la representación de Dios en la tierra, por lo que todo Egipto le pertenecía. La gran mayoría de datos médicos que poseemos en la actualidad de la civilización egipcia data de los papiros encontrados por diversos investigadores. Es por eso que se dice que estos documentos históricos son el retrato de la medicina de esta civilización. A continuación detallaremos los datos más importantes de los papiros fundamentales. El papiro Smith fue realizado presuntamente en los años 1600 a.C. aproximadamente. Consiste en una copia de un documento original que dataría aproximadamente el año 3000 a.C. En este papiro se encuentran plasmados en escritura hierática 48 casos quirúrgicos ordenados desde el cráneo hasta el metatarso. Es considerado el manual quirúrgico más antiguo de la historia. Además de contener información objetiva, consta de preceptos mágicos y conjuros. Es gracias a este papiro que se sabe actualmente que los médicos egipcios tenían un amplio conocimiento sobre osteología y el pulso cardíaco, mientras que no tenían suficiente información sobre el sistema circulatorio. Es en este papiro además donde se menciona por primera vez en la historia la utilización de suturas en casos quirúrgicos. En este papiro se incluye por primera vez la realización de un examen a los enfermos, junto con el diagnóstico y el pronóstico. En relación a este último, los egipcios establecieron 3 tipos de prognosis diferentes que determinaban el actual médico de la época. Una prognosis favorable indicaba que era una afección que el médico podía tratar. Una prognosis dudosa era una afección que el médico podía combatir, y una prognosis desfavorable era una afección que el médico no puede tratar.
El papiro Evers data de la misma época que el papiro Smith, siendo quizás un poco más reciente. En él están plasmados en escritura hierática 876 recetas que incluyen 500 sustancias diversas, tales como minerales, materias vegetales y elementos que eran clasificados bajo la apoteca nauseabunda, la cual consistía en heces, secreciones y otros elementos de dudosa utilidad médica. Siguiendo con los papiros, encontramos el papiro ginecológico de Cajún, que fue escrito aproximadamente en los años 1900 a.C. Al igual que los anteriores, plasma en escritura hierática el tratamiento de diversas enfermedades de vagina y útero y técnicas para el diagnóstico del embarazo. En el papiro Hearst, el cual data del siglo XVI a.C. aproximadamente, se encuentran plasmadas 260 recetas, de las cuales 96 ya se encontraban en el papiro Evers. El papiro Bruch fue escrito en tiempos de la 19ª dinastía, entre los años 1321 y 1200 a.C. aproximadamente. Contiene 204 recetas y pruebas para la diagnosis del embarazo. Fue denominado también bajo el título de Conjuros para la madre y el hijo. Pese a su contenido mágico, es considerado como el texto más antiguo de pediatría. Finalmente, el papiro Londres relata una gran cantidad de encantamientos. En conclusión, podemos decir que los egipcios poseían una mezcla de visiones en torno al aspecto médico, pues si bien se han encontrado documentos médicos altamente objetivos, muchos de ellos encuentran en sus páginas el enfrentamiento entre la observación, objetividad y la magia de conjuros y encantamientos. De acuerdo a la medicina en Egipto, esta caminó de la ciencia a la magia a diferencia de las demás culturas. Es una idea preñada de consecuencias por conectar los hallazgos más nuevos de la medicina del Paleolítico anterior con nuestro entendimiento de civilización egipcia. La noción hablaría de una ciencia más antigua y perfeccionada, degradada por la magia y superstición. Otro punto interesante es que antes de la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., los egipcios no tenían experiencia con infecciones agudas, por ejemplo de peste bubónica, tonsilitis, entre otras. En cuanto a mujeres dedicadas a la medicina, solo se conoce a la doctora Pecehet, que vivió entre el año de 1494 y de 1181 a.C. No se conocen otras mujeres dedicadas a esta profesión hasta después de la conquista griega del año 323 a.C. Sin embargo, la diosa rana Heket y las mujeres comunes del pueblo ayudan a las parturientes a dar a luz. Además, durante 200 años, contados desde el año 3100 a.C., la práctica médica se basaba en la experiencia, es decir, se sustentaba en el empirismo. Pero después de la invasión persa y luego griega, se nombraba a Imhotep como dios de la medicina, antigua divinidad de la sabiduría que detallaremos más adelante, reflejando así el camino de la ciencia, la magia y la medicina egipcia como lo mencioné anteriormente. De acuerdo a la fisiología egipcia, el ser humano estaba compuesto por cuerpo-mente, Ba, que es el alma inmortal que adoptaba forma de pájaro después de la muerte corporal, el nombre y la sombra. Todos estos aspectos tienen la misma importancia y se consideraban para establecer el diagnóstico y el tratamiento del paciente. También los egipcios creían que el cerebro no tenía función alguna, por lo tanto, cuando llevaban a cabo el proceso de momificación, se sacaba la materia encefálica a través de ganchos por las cavidades nasales. Sin embargo, se preservaban en vasos canópicos, como los que se ven en la imagen inferior, ciertos órganos que sí se consideraban necesarios para la vida del más allá, tales como el hígado, pulmones, estómagos e intestinos. Cabe destacar que el corazón era esencial para la vida, motivo por el cual se dejaba en la momia, ya que de ahí el espíritu del difunto sacaba la energía necesaria para que su doble, representado en vida por su sombra, pudiera deambular por el mundo de los muertos. En resumen, se le consideraba el órgano más importante de todos. Por último, los egipcios nunca tuvieron una idea clara del sistema circulatorio, como ya lo habíamos mencionado. Ellos imaginaban su cuerpo a partir de la geografía de su territorio, como un conjunto de 22 o 46 canales llamados metu. Este metu unía el corazón con los demás órganos, transportando las basuras, que eran la causa secundaria de la enfermedad, y terminaba en el ano, que para ellos era la sede posible de todos los males. El riesgo era que desde el recto pudieran volver a entrar en el cuerpo todo aquello, y por eso los médicos egipcios relacionaban la mayoría de las enfermedades con la obstrucción anal. De esto se origina el fundamento purgativo de la medicina egipcia, en donde usaron de forma frecuente purgantes, emético y enemas para eliminar todo esto por el ano. De acuerdo a los métodos diagnósticos, los médicos egipcios llevaban a cabo una anamnesis, ya que examinaban al paciente, le realizaban preguntas y establecían una prognosis.
Importante mencionar que si el pronóstico del paciente era negativo, los médicos se negaban a tratarlo. El tratamiento médico empleado era la utilización de numerosos conjuros para expulsar los espíritus malignos y sanar las sencillas dolencias, picaduras de insectos, irritaciones de la piel y mordeduras de serpiente. Además, el paciente debía consumir medicinas asquerosas para disgustar y ahuyentar los espíritus malignos. Esta medicina estaba compuesta, por ejemplo, de excrementos humanos, carne podrida, grasa fétida y carrugatas de mosca. La medicina egipcia se caracterizó por la preponderancia de elementos mágicos y el estrecho vínculo entre religión y profesión médica, ya que los egipcios creían en la existencia de dioses sanadores que curaban las enfermedades y en divinidades malignas que las producían. Entre los papiros mencionados anteriormente, el de Ebers nos entrega información muy valiosa sobre las características generales de la medicina egipcia y señala la existencia de 3 clases de sanadores. En primer lugar, tenemos a los sacerdotes, que eran los mediadores entre el enfermo y el dios. Utilizaban drogas para sanar y se encargaban de enfermedades de carácter divino a través de hechizos y oraciones para invocar a los dioses. Después tenemos al médico laico, que curaba enfermedades orgánicas, es decir, que creía en el origen natural de la enfermedad. Llevaba a cabo procedimientos quirúrgicos, así como también utilizaba medicinas y aconsejaba el reposo. Finalmente, tenemos al mago, que se encargaba de las posesiones demoníacas y aliviaba al enfermo mediante la sugestión. Por otro lado, se cree que el médico más antiguo conocido es Imhotep, quien se estima que nació en el año 2800 a.C. Se caracterizó por brindar servicios al faraón en distintas áreas, tales como médicas, arquitectónicas y astronómicas, y posteriormente fue divinizado como deidad de los médicos y escribas, producto de su importancia e influencia en el pueblo egipcio. Finalmente, cabe mencionar como detalle histórico, a modo de entender el rol de los médicos, que muchos médicos sacerdotes no solo pertenecían a la jerarquía más alta de la sociedad, sino que también influyeron en otras áreas como la política. Dos ejemplos de esto son Atotis y Tosortos, quienes fueron 2 faraones que antes de ejercer su rol político fueron médicos. En cuanto a la formación médica, los egipcios fueron los primeros en tener un sistema de enseñanza médica y existía una jerarquización de los encargados académicos. En primer lugar se encontraba el médico del faraón, quien era la autoridad máxima en la materia y dictaba e imponía las normas de aprendizaje y rigurosos cánones para el ejercicio profesional, reflejando como aspecto negativo el hecho de que nadie podía cuestionar sus decisiones finales. Luego estaban los doctores de palacio, que se encargaban de la salud en Alto y Bajo Egipto. En tercer lugar se encontraban los profesores de las casas de vida, o también conocidas como hospitales anexos o Per-Ankh. Y finalmente los médicos practicantes. La enseñanza se basaba en textos y tratamientos antiguos vinculados estrechamente con la religión y los dioses, cuya influencia era sumamente importante tanto para el aprendizaje como desarrollo de la profesión. El sistema de salud egipcio era de carácter gratuito, ya que cada médico recibía una remuneración fija y era accesible a todas las personas sin importar su estrato social, encontrándose además a disposición de los habitantes en cualquier momento y lugar del país. Sin embargo, cabe mencionar que dicha gratuidad se basaba solo en la exploración y diagnóstico entregados por el médico, por lo tanto los medicamentos cuya preparación estaba en manos del médico debían ser pagados por el paciente. Por otro lado, dentro del sistema de salud existían leyes sanitarias estrictas que debían cumplirse al pie de la letra, dado que la higiene era algo sumamente importante para los egipcios. Esto se ve reflejado en ordenanzas médicas destinadas a vigilar la pureza de las aguas, no solamente a fin de asegurar la limpieza de los vivos, sino también se inspeccionaba la higiene mortuoria y diversas medidas de prevención lavativas, vomitivas y ayuno, ya que los alimentos podían ser causantes de enfermedades. También se realizaban constantes baños y limpiezas individuales, lo cual refleja su ambición de presentarse con un alma limpia ante los dioses y un grado de evolución en la medicina. Los egipcios lograron crear una de las civilizaciones más espléndidas de la historia del ser humano. Aunque ésta no tuvo gran continuidad, sobrevivió durante 30 siglos y dejó legados en escritura, medicina, arquitectura y estatuario. Como uno de los primeros legados de la medicina de esta civilización, se encuentra el documento médico más antiguo, el cual describe un síncope. Este texto, conservado en el Museo del Louvre, es el primer testimonio de una referencia a un escrito en el marco de una consulta médica. Los egipcios también diagnosticaban a partir de la sombra del enfermo, concepto que luego utilizaría Carl Jung para describir la zona inconsciente del ser humano.
De igual forma, se encuentra el rol de la matrona, que se presume comenzó en esta antigua cultura. Lo que se sabe sobre medicina en el Egipto antiguo proviene de diversos papiros. Un ejemplo es lo que se muestra en una parte del papiro Smith que mencionamos previamente. Se muestra la sutura con aguja e hilo de heridas no infectadas, describiendo que el primer día se debe colocar carne fresca, luego hierbas frescas, astringentes, miel y pan mohoso sobre la herida. La carne fresca es conocida por su efecto anticoagulante. La miel es un higroscópico, es decir, que absorbe agua, y a su vez estimula la formación de glóbulos blancos. La aplicación de pan mohoso permite pensar en el efecto de la penicilina. Esta antigua sociedad ya utilizaba uno de los descubrimientos más importantes de la microbiología, el cual es el uso de los antibióticos. En Egipto también aparece por primera vez la práctica médica especializada. Había médicos para cada síntoma y enfermedad, también para cada parte del cuerpo. Mesopotamia y Egipto corresponden a grandes civilizaciones que han marcado la historia de la humanidad, no solo por el hecho que han contribuido en distintas áreas de conocimiento, por ejemplo el arte, la cultura, la arquitectura, la matemática y la astronomía, sino que además han aportado gran cantidad de conocimientos relacionados directamente con lo que es el ejercicio de la medicina y la higiene sanitaria, los cuales son hechos que han perdurado hasta el día de hoy.